Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza al manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les va a confiar los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones porque necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Entonces Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige ya hoy sábado, clausurando la semana 31 en el tiempo ordinario, en nuestro calendario del tiempo ordinario en la fe. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios de Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15. Podemos titular, hermanos y hermanas, este texto que tenemos para meditación y reflexión hoy como el uso correcto de los bienes. De eso es que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacernos una pregunta para entrar de lleno a la reflexión y a la meditación, hermanos y hermanas. ¿Es o no cierto que en muchos momentos como que la presencia y la ausencia del dinero, de las riquezas, de los bienes materiales, cambia nuestro pensamiento? Si lo tenemos, si no lo tenemos, cambia nuestro estado emocional o puede también cambiar nuestro estado espiritual. ¿Podrá el dinero, el tener riquezas y bienes materiales, hermanos y hermanas, cambiar nuestra relación con Dios? Nuestra verdadera identidad, auténtica identidad como cristianos en el mundo. Ciertamente que esto es lo que Jesucristo quiere hoy, pues reseñar de que tiene que haber un balance apropiado, hermanos y hermanas, en torno al manejo correcto del dinero. No es que el dinero sea pecado, es como yo manejo las cosas materiales, la riqueza, y nunca nos podemos solo fijar en dinero, en lo material del dinero. Tenemos que ver que también hay riquezas que vienen por otro lado, hermanos y hermanas, por propiedades que tenemos, por negocios que tenemos. Todo esto cae en la bolsa que estamos hoy meditando, el contenido que puede pues perjudicarnos o ayudarnos de muchas maneras. Y lo queremos ver desde ese punto de vista porque esa es la intención que tiene Jesucristo. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a llevar a entender la reflexión y la meditación del día de hoy, porque somos personas, hermanos y hermanas, que tenemos que trabajar, tenemos que manejar dinero, tenemos que ganar dinero, tenemos que buscar dinero, porque este mundo se mueve con ello y tenemos que, pues, vivir para poder mantener nuestro matrimonio, nuestra familia e incluso nuestra vida en la iglesia. Idea fuerza, hermanos y hermanas, conoce el carácter espiritual del dinero más allá de su valor material. El dinero tiene un valor material, muy bien, y muchos lo conocemos. Pero el dinero, cuando está en nuestras manos, tenemos nosotros que asimilar que el carácter espiritual que yo tengo sobre el dinero va a depender, hermanos y hermanas, ciertamente, cómo yo soy capaz de balancearlo, equilibrarlo, de manera que no me afecte como un pecado y hasta que yo pueda perder, hermanos y hermanas, la propia salvación. Eso es importante para Jesucristo. Jesús nos aconseja hoy, hermanos y hermanas, sobre el uso de los bienes, sea lo que sea, dinero, negocios, propiedades, en fin, riquezas. Pero es
el uso correcto, lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo. Este texto, hermanos y hermanas, es el resultado de la parábola del administrador deshonesto, que se llama en algunos momentos, o también del administrador astuto. Esa parábola precede al texto que tenemos nosotros hoy de reflexión en San Lucas 16, versículos 9 al 15. Está en los versículos 1 al 8. Así es que comienza, pues, el capítulo 16. Yo he dicho aquí en muchos momentos que si no estamos conscientes del contexto del texto que estamos meditando, vamos a caer en un problema de que no vamos a tener una reflexión espiritual, lo que vamos a tener un pretexto para justificar nuestro pensamiento. Pues por lo tanto, tengamos en mente que todo lo que se está diciendo hoy en la palabra de Dios es el resultado de esta parábola. Y tú bien recordarás esta parábola. Era un hombre que era rico y tenía un administrador que le manejaba los negocios. Y este hombre estaba estafando, ¿verdad?, a su patrón con lo que hacía con el dinero. Él se entera, lo llama, lo confronta, se lo dice, y como se enteró y lo pudo corroborar, lo despidió del trabajo. El hombre cae en conciencia y empieza a pensar: wow, ¿qué voy a hacer ahora? Me quedé sin trabajo, estoy viejo, no tengo fuerzas para trabajar. Si tengo que pedir dinero, me va a dar vergüenza hacerlo, pues tengo que corregir la situación, porque una vez me quedo sin dinero es porque no estoy trabajando, y por lo tanto, ¿quién me va a recibir en su casa? Pues el hombre está buscando cómo ajustar todo el revolú que hizo, hermanos y hermanas, toda la incompetencia administrativa que tuvo con el dinero ajeno, de manera que al salir pudiese encontrar gente que lo apoyara, que lo ayudara y que lo sacara de la situación que estaba. Y empezó a que, pues, hermanos y hermanas, a cancelar ciertas cantidades de las deudas. Había uno que debía, pues, 100 barriles de aceite. Pues, hermanos y hermanas, le dijo: pues mira, apúntate 50 y te estoy quitando la deuda de otros 50 para que se ajuste todo. Estaba ganándose a los amigos, porque en algún momento iba a aterrizar por allí pidiendo ayuda. Otro tenía, hermanos y hermanas, 400 quintales de trigo que debía, y entonces le dice: pues te voy a restar 100, apunta 300 para que todo esto se arregle. O sea, puso en orden, hermanos y hermanas, todo el revolú que había hecho, con la intención de ¿qué? Pues de ganarse la ayuda de los demás, que no lo señalaran como malo, como corrupto y como estafador. El administrador, hermanos y hermanas, aparentemente hizo algo bueno con el dinero injusto, con el dinero sucio, que es lo que llama nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, que el hombre rico se dio cuenta de lo que había hecho. Y termina la palabra diciendo, la parábola, en el versículo 8: el patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Así es que termina esa parábola. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque todo lo que estamos meditando hoy en esos versículos 9 al 15 proviene y se origina de la enseñanza de esa parábola. La enseñanza de esa parábola, hermanos y hermanas, está también en el principio de lo que estamos viendo hoy. Ese versículo 9 contiene la enseñanza. Ahí empieza Jesucristo a decir, luego de haber dicho la parábola: por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando le llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. O sea, hermanos y hermanas, usen bien el dinero injusto, dice Jesucristo. Usen bien el dinero sucio. Claro, hermanos y hermanas, son unos adjetivos bastante serios en torno al dinero, como que el dinero es injusto, el dinero es sucio, ¿no? Y eso pone como que a uno a pensar la gravedad o el pecado que pueda tener. Del dinero, hermanos y hermanas, aquí en la tierra, pues se habla muy mal en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, hermanos y hermanas, todos le tienen gran aprecio al dinero. Pues porque eso es lo que mueve al mundo realmente en el diario vivir. Igualmente pasa con los negocios, hermanos. Se habla de negocios injustos, se habla de negocios sucios, pero a la misma vez, hermanos y hermanas, hay como un cierto aprecio por los negocios, porque un buen negocio pues será una forma de yo tener ingresos mensuales para mantenerme a mí, a mi familia y tener lo que busco. El lado negativo es lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, porque hay un lado positivo de todo esto. Jesús llama
sucio, hermanos y hermanas, o injusto. Al dinero en sentido que cuando tenemos una preocupación por la ganancia del dinero, hermanos y hermanas, por poseerlo, por tenerlo, a veces la preocupación es tan exagerada que impide a menudo que seamos justos. En el sentido de justo, Jesucristo lo que está hablando es de tal como Dios quiere que seamos. Cuando se nos mete esto en la mente, de que con el dinero pues vamos a tener más garantía, más facilidades, más cosas en la vida, ya tal vez, hermanos y hermanas, entra la codicia, entra el orgullo, entra la mezquindad. La mezquindad es que tengo dinero, pero no se lo presto a nadie. Tengo dinero, pero tampoco lo dono para nada. Todas esas cosas, pues a veces nos hacen ir en contra de cómo Dios quiere que nosotros seamos. Ahí es que Cristo quiere que nosotros pongamos el acento. O sea, hermanos y hermanas, ese tipo de pensar, pues nos descompone a cada uno de nosotros y dejamos de ser quienes somos por la ambición del dinero. Cuidado, eso también está ahí. El estar ambicionando, hermanos y hermanas, el dinero. Para Jesús el dinero es algo, hermanos y hermanas, que se adquiere con dificultad. Él lo sabe. Y tú y yo sabemos que adquirir dinero en este mundo se adquiere con dificultad. Basta pensar, hermanos y hermanas, que hay que trabajar 5 o hasta 6 veces a la semana, hermanos y hermanas, para lograr tener un salario. 8 horas diarias. Algunos un part-time con 4 horas. Pues, hermanos y hermanas, hay que trabajar duro para adquirir dinero. Pero también Cristo nos recuerda, y la palabra nos recuerda, que el dinero, aunque se adquiere con dificultad, se pierde con facilidad. Porque cuando venimos a ver, lo recibimos en aquella quincena o lo recibimos en aquella mensualidad, nuestro ingreso, nuestro salario, y ¡pum! Ya tiene nombre y apellido, luz, agua, gasolina, los niños, la compra, papá y papá. Un montón de cosas que hay que hacer. Oiga, y se va con facilidad. Nada más de pensar que una hora de trabajo hoy día está valorada en 7.25 como salario mínimo. Piensa una hora de trabajo a 7.25 y cuánto te cuesta un galón de leche en el supermercado. Un poquito, ¿verdad? Caro. Y prácticamente hay que trabajar una hora para poder adquirirlo. Piensa en eso. Hoy Jesucristo nos hace saber, hermanos y hermanas, el dinero no nos hace crecer como personas, hermanos y hermanas. Hasta cierto punto podríamos decir eso. Y tampoco el dinero lo podemos integrar a nuestra persona como algo que realmente es de nosotros los seres humanos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, no forma parte realmente de los bienes que son realmente nuestros. Eso es lo que Cristo quiere que veamos, no forma parte de los bienes nuestros. Lo que Cristo quiere resaltar, hermanos y hermanas, es que el camino cristiano no puede tener apego al dinero, tan simple como eso. Los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo consideraban, hermanos y hermanas, las riquezas, no solamente el dinero, las riquezas, como que el que tenía riquezas es porque había recibido una recompensa por parte de Dios. Fíjate cómo ellos pensaban, ¿no? Una persona era próspera, una persona tenía riqueza, una persona tenía comodidades, una persona tenía dinero. Eso era una recompensa de parte de Dios, porque esa persona había sido fiel y conocía a Dios. Esa era la mente, hermanos y hermanas. Pero ellos también se daban cuenta y caían en razón que el dinero, hermanos y hermanas, se convertía también en un privilegio para los incrédulos y para los sinvergüenzas. ¿Qué estamos diciendo? Ellos veían también que había gente que no creía en Dios, que no era de la nación de Israel y tenían dinero, propiedades y riquezas. Entonces, ¿quién los está recompensando? Si nosotros creemos que el dinero y las propiedades y las riquezas son recompensas de parte de Dios porque somos buenos y hacemos lo que Él dice, somos fieles y creemos en Él. Y esta gente que no cree en Dios, ¿cómo es que tienen dinero, riquezas y propiedades? Esta gente que son malvados y sinvergüenzas, ¿cómo tienen dinero? El Salmo 49, hermanos y hermanas, habla un poquito acerca de eso. Te invito a que lo leas cuando puedas. Habla de cómo el corazón no se puede sustituir por los bienes materiales. Eso es condición para todos y cada uno de nosotros. El propio libro de Job, cuando tú lo lees, te darás cuenta de que Job era un hombre bendecido por parte de Dios, justo y fiel delante de Dios. Y por eso decían, lo que tenía de riqueza, lo que tenía de propiedades, lo que tenía de dinero Job, era una bendición de Dios. Una vez
Job empieza a perder todo, ¿cuál es el pensamiento de ellos? Dios se lo quitó porque es pecador. Dios se lo quitó porque se convirtió injusto Job en algún momento. Infiel Dios en algún momento con Dios. Ese era el pensamiento. Pero no podemos ligar a Dios con el dinero en nosotros como una recompensa por haber hecho el bien. Y que no lo tenemos porque algo mal hemos hecho. Eso no es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que Jesucristo aclara hoy aquí. Hay quien, hermanos y hermanas, por tener dinero, cree tener la verdad. Esto también es una de las cosas que señala Cristo. Hay quien por poseer riquezas, dinero, su posición a nivel social que le da pues su riqueza, creen tener la verdad. Esos casos, hermanos y hermanas, se veían con frecuencia en los fariseos, que hoy los vemos que se burlan de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al último versículo que leímos hoy, ¿no? Estos fariseos, hermanos y hermanas, tenían mucho dinero, vestían bien, buenas casas, propiedades, riqueza. De hecho, daban cenas. Invitaron a Jesús, hace poco vimos, ¿verdad que sí?, a una cena, a una gran cena, porque tenían dinero, hermanos y hermanas. Entonces ellos creían, hermanos y hermanas, que por tener dinero tenían mucha autoridad. ¿Para qué? Para juzgar a los demás y para decidir en las cosas de Dios. Hasta eso puede llegar a pervertir y corromper al cristiano, hermanos y hermanas, que a veces se lo sube una autoridad por el prestigio que tienen, por su riqueza, por su posición social, que se atreven a juzgar a los demás y hasta decidir en las cosas de Dios. El dinero mal manejado, hermanos y hermanas, el dinero mal administrado, el dinero ubicado o localizado en el sentido de la vida cristiana, en donde no le corresponde, corre el peligro, hermanos y hermanas, de poseer a la persona. Y eso es lo que Cristo no quiere. Si no lo manejamos bien, si no lo ubicamos bien en el sentido de mi vida, que es cristiana y de buscar a Dios sobre todas las cosas, me puede poseer a mí. Eso es lo que Jesús quiere advertir. Se cambia, hermanos y hermanas, el orden moral por el apego al dinero. Y Cristo no quiere que eso pase. Los valores evangélicos se pierden por los valores del mundo adquisitivo, hermanos y hermanas, y de muchas ganancias. Por lo tanto, valores evangélicos como la justicia, si no sabemos manejar el dinero, nos podemos volver injustos. Valores evangélicos como la humildad por el dinero, nos podemos convertir en orgullosos y creernos que estamos por encima de los demás. Es más, hermanos y hermanas, se nos olvida hasta la pobreza. Esas cosas como que se ocultan cuando el dinero nos posee o nos controla o lo hemos puesto en un lugar preferencial. El administrador, hermanos y hermanas, de esa parábola que te señalé ahorita, pues que es un administrador deshonesto, que es un administrador injusto, de la parábola, hermanos y hermanas, se da cuenta en un momento dado que los amigos duran más que el propio dinero. Piensa en eso por un momento. Los amigos duran más que el dinero. Por eso quiero arreglar toda la situación de deuda. Porque se me va a acabar el dinero, lo perdí, pero mis amigos están ahí. Y piensa, ¿no es eso una realidad en la vida de cada uno de nosotros? Perder amistades, perder relaciones con familia, perder relaciones con la iglesia. Porque mi proyecto era ser rico, tener propiedades, estar bien, cómodo, garantizar mi vida como que no voy a depender de nadie ni necesito de nadie porque lo tengo todo. Muy probablemente estoy excluyendo personas, sacando personas de mi vida porque ya no necesito a nadie. Al fin y al cabo el dinero se acaba. Nos podemos ver en una situación de penuria, de alta pobreza, hermanos y hermanas, sin dinero. Pero nuestros amigos están ahí. ¿Por qué los perdimos? ¿Por qué se alejaron? Cuando uno debe tener asegurado que aún con riqueza, que mis amigos siguen siendo mis amigos, que mi familia sigue siendo mi familia. Porque como el mundo se alterna, hoy puede ser que yo esté bien económicamente y mañana puede ser que todo se invierta, hermanos y hermanas, y yo caiga en la pobreza. Es más, hermanos y hermanas, si a una iglesia se le nota su apego por el dinero, eso, hermanos y hermanas, traerá desprecio de parte de los que buscan a Dios. Hasta eso puede llegar. Y tenemos que pensar en eso, ¿no?
tal vez el evangelio de la prosperidad, lo que hemos dicho aquí, grandes templos, grandes parroquias, grandes edificios de la iglesia, hermanos y hermanas, no sé, donde se invierte tanto dinero, donde no se ve que en el mañana todo puede cambiar, donde como que se nos olvida que Cristo viene. Y es verdad que otras generaciones necesitan parroquia, iglesia, claro que sí, las necesitan porque no sabemos cuándo es que llegue el Señor y cuándo es que todo esto pues dejará de existir. Pero hermanos y hermanas, una iglesia que se concentra simplemente en recaudar dinero, en ser prósperos en su iglesia y todos sus feligreses, y con un enfoque tan central, prioritario, hermanos y hermanas, en el bienestar económico a los que están con Dios. Esas cosas, hermanos y hermanas, nos hacen alejarnos, despreciarnos. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, porque estamos buscando a Dios, no estamos buscando el dinero. De todas formas, hermanos y hermanas, Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios está interesado en nuestras almas. Cristo, hermanos y hermanas, critica la riqueza inicua, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Toda persona que sigue los principios de este mundo, hermanos y hermanas, sigue, se envuelve, patrocina y cree en un sistema que está opuesto totalmente a Dios. Eso también Cristo lo señala hoy. Si me voy con el sistema del mundo, si me voy como el mundo maneja el dinero, estoy yéndome en una sintonía, hermanos y hermanas, en una misión, en un proyecto, en unas metas que son totalmente opuestos a Dios. Este mundo, dice la palabra, ama a los suyos, que comparten sus valores en las cosas del mundo, en las cosas materiales, y detesta a aquellos que pertenecen a Dios. Eso lo dijo Juan en el capítulo 15, versículo 18-19, cuando hablaba de lo que Jesús quiso señalar con aquello de que sepan ustedes que el mundo me odió a mí primero, antes de odiarlo a ustedes. Porque había puesto, hermanos y hermanas, los puntos sobre las íes, y esto como que no le cae bien a todo el mundo. Por eso es que decimos con idea fuerza, hermanos y hermanas, más allá de su valor material, el dinero en manos del cristiano debe tener un carácter espiritual. El carácter espiritual se lo pones tú. ¿Qué quiere decir que le pongo un carácter espiritual al dinero? Que no me condene, que no pierda la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, eso es lo que está diciendo Jesucristo. Cuando recibes, pues no sé, tu salario, cuando recibes el pegarte en una lotería, si fue que eso ocurrió, cuando recibe pues una herencia, hermanos y hermanas, cuidado, ya como cristiano, antes de ver el valor material de la riqueza, del dinero, ponle un carácter espiritual para manejarlo precisamente, hermanos y hermanas, con sabiduría. Eso es lo que busca Cristo. Ahora yo creo que podemos entender, hermanos y hermanas, precisamente ese versículo 9, que es el que señala lo que dice la enseñanza de la parábola de ese administrador injusto. Mira cómo dice el 9. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar lo reciban a ustedes en las moradas eternas. El dinero, hermanos y hermanas, no es malo en sí mismo. Es el amor al dinero, y eso lo sabemos. Ser sabios, hermanos y hermanas, con el manejo del dinero. Tendríamos que ir al libro de sabiduría, en el capítulo 7, hermanos y hermanas. Hay algo importante porque eso refleja cómo fue que el sabio, y lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría para poder manejar todo en su vida, incluyendo las riquezas. Y en sabiduría, capítulo 7, hermanos y hermanas, versículo 11, dice lo siguiente: junto con ella, la sabiduría, cuando la pedí primero, pues me llegaron todos los bienes. Sus manos estaban repletas de riquezas incontables, ¿no? Viene por añadidura, nos va a caer por casualidad, vamos a tener suerte y va a haber dinero, trabajamos mucho, los negocios nos van bien, qué bueno. Pero hay que pedir sabiduría, hermanos y hermanas, de lo contrario podríamos estar cayendo en un mal uso. ¿Qué resultado podría haber si no ponemos la sabiduría para manejar el dinero? Utilizado, hermanos y hermanas, no como un medio, sino como un fin, ¿no? Hermanos y hermanas, el dinero es un medio, el dinero es un instrumento, no es la finalidad en mi vida. Velar en segundo lugar, hermanos y hermanas, que el dinero no me utilice a mí,
utiliza tú el dinero, pero el dinero no te puede utilizar a ti, manejar, ser tú una víctima, manipularte de la gana que le dé al dinero. Eso es importante verlo. Y que yo no termine arrodillándome, venerando el dinero como un Dios, hermanos y hermanas. Yo no le puedo servir al dinero. Eso es importante. Este hombre, el administrador, el mayordomo de esa parábola, hermanos y hermanas, ganó amigos, hermanos y hermanas. Y ya sabemos, comenzó a pues disminuir las deudas para que esas personas lo recibieran en sus casas. Eso fue un uso sabio de las riquezas, hermanos y hermanas. Uso sabio de las riquezas. Y Cristo dice, hay que hacer lo mismo, porque si los hijos de las tinieblas hacen eso para sacar un bien después que están en un problema, hacen el bien para salir del mal, pues parece que se comportan mejor que los hijos de la luz, que entonces caen en la trampa del dinero. Y eso es lo que está acentuando aquí nuestro Señor Jesucristo. Una parte del dinero, hermanos y hermanas, en la sabia administración puede ir destinado para la evangelización, ¿no crees tú? Para las obras de caridad, para las fundaciones de los niños maltratados, de los niños abandonados, de las madres solteras, en fin, para muchos proyectos, hermanos y hermanas, que vienen y son de Dios, pero necesitan de ese dinero que es material. Ahí es que yo le pongo el carácter espiritual al dinero. Ahora, podríamos entender, hermanos y hermanas, los versículos 10 al 12. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia será digno de confianza también en las más importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? La actitud nuestra, hermanos y hermanas, siempre ante el dinero es de prueba. Vamos a ponerlo eso en la mente, que es lo que dice Cristo. Cuando cojas dinero, cuando tengas ganancia, cuando tengas tu salario, cuando tengas la prosperidad, cuando tengas, hermanos y hermanas, las riquezas, es una prueba. Míralo desde ese sentido. Estoy a prueba porque tengo que ponerle un carácter espiritual a esto. Si sabes utilizar el dinero, hermanos y hermanas, sabrás utilizar cosas mayores. ¿Qué son las cosas mayores? Lo que viene de Dios, porque Dios también tiene que prosperidad espiritual, ganancias espirituales, bienes espirituales. Esas son las cosas mayores. Somos administradores, y nos ha recordado Jesucristo en su palabra. Tenemos responsabilidad, hermanos y hermanas, de rendir cuentas en algún momento, de rendirle cuentas a Dios de cómo manejamos todo, no solo el dinero, cómo hemos manejado nuestro bautismo, cómo hemos manejado nuestra comunión, cómo hemos manejado precisamente, hermanos y hermanas, nuestro matrimonio, nuestro sacerdocio, nuestra vida cristiana, nuestra santidad, nuestro camino en el discipulado. Somos responsables de todo eso. Dios nos hará responsables, hermanos y hermanas, por el uso impropio, es lo que recuerda Jesucristo, indebido de los bienes materiales que Él nos da. Porque si eso está en el mundo, hermanos y hermanas, también es porque Dios lo ha permitido con algún propósito. ¿Cómo Dios, hermanos y hermanas, nos da a confiar los bienes y las riquezas del cielo espirituales si no sabemos ni tan siquiera manejar los bienes y las riquezas del mundo, que son materiales, ¿no? Por eso el versículo 13 aclara mucho sobre esta situación. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Queda claro, hermanos y hermanas. Manejo sabio, ¿no? Entenderlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, hermanos y hermanas, habiendo leído eso, ¿qué conclusión podemos tener hoy? ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues la conclusión está en los versículos 14 y 15 de hoy, que es el final, hermanos y hermanas. Escucha esto.
Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Y él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. ¿Qué tenemos nosotros por grande, hermanos y hermanas? ¿Qué tenemos nosotros por grande? ¿Qué puede aborrecer nuestro Dios? Ese es el examen de conciencia. ¿Qué tenemos nosotros por sublime aquí en el mundo y lo buscamos con ansias? ¿Qué puede resultar una abominación para el mismo Dios que nos ha creado? Los fariseos habían interpretado mal, hermanos y hermanas, las bendiciones, las recompensas que le daba el pacto y la alianza con Dios. Y tú y yo no podemos hacer eso. No malinterpretemos nosotros el pacto, la confianza que hemos desarrollado en Dios, de vivir una vida digna, hermanos y hermanas, esperando lo que no es, porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos creían que las riquezas de las personas eran premio de Dios a su conducta justa. Eso era lo que ellos pensaban. Nosotros no podemos caer en eso, no podemos cometer el mismo error. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos pone a reflexionar en meditación de oración en el Salmo 111. El Salmo 111 lleva por título: Así es el justo. Y este salmo lo que dice: el hombre justo que sabe manejar el dinero, la mujer justa que sabe manejar el dinero, lo maneja con carácter espiritual, con imagen de Dios. Oremos. Feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país. Los retoños del hombre bueno serán benditos. Amén, amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas junto a los tuyos, hoy y siempre, para glorificar y honrar el nombre de Dios. Que vaya bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana. Mama.